Como se mencionó anteriormente, Rosalía se casa el 24 de noviembre de 1945. En febrero de 1946 queda en embarazo y en octubre del mismo año daría a luz a su primer y único hijo. A los 5 meses de gestación, su marido, súbitamente, pregunta de quién era el hijo que ella estaba esperando. Pareciera que él y su familia quisieran volverla loca, que estaban armando alguna clase de complot en contra de ella. Los meses siguientes fueron terribles. Su marido empezó a golpearla despiadadamente, y en cada sesión de castigos intervenía su familia, desde la mandíbula rota hasta un sinfín de fisuras. La finalidad, hacer que abortara a su hijo, lo cual no lograron conseguir. Cuando nació el niño, tanto su marido como su familia querían liquidarlo. Rosalía debía cuidarlo noche y día. En una ocasión, la suegra de Rosalía, madre de su esposo, le dice: voy a pasear con una amiga al campo. Deja que me lleve al chico, que siempre está encerrado aquí. Al regresar con el niño, a eso de las 8 de la noche, Felipe, que aún no sabía hablar muy bien, le cuenta a Rosalía: la abuela me puso una mano en la cara y lo apretó fete. Yo pataleaba porque no podía respirar y me ahogaba. Pataleé y al final me quedé sin fuerza y aflojé. Después alguien dio 2 puñetazos en la peta y la abuela se asustó y aflojó. Conforme fue creciendo Luis Felipe, nombre que su madre colocó al niño, el odio de su padre hacia su propio hijo fue creciendo. El esposo de Rosalía era un hombre estudiado. Después de su matrimonio, postuló para la política y fue candidato a senador, diputado y gobernador por Santa Fe. Claro que eso no era ninguna garantía, ya que después de analizar la política actual, se observa el buen estómago de dichos políticos para aceptar las coimas o para aceptar sobornos. Cualquiera que cumpla con cualquiera de esos requisitos está capacitado para legislar, derogando leyes para después postularse a presidente. Con esas sobradas aptitudes ya se puede gobernar un país. Solo después de que su marido falleciera, los extras aparecieron. ¿Por qué? ¿Qué les impedía a los extraterrestres haber hecho como con ella? Haberlo programado con transmisión de pensamiento y hacer que entendiera las cosas mientras él estaba con vida. No era el rencor que le hacía pensar así, eran los hechos que hablaban por sí solos. Lo cómico era que cuando habían elecciones tenía el privilegio de subir al tablao para discursiar y encima obligaba a ir a Rosalía para que lo escuchara, ya que si llegaba a ganar, figuraría como un honorable esposo y padre de familia. Por desgracia, muchos países tienen este tipo de ejemplares y llegan a ser presidentes. Pero como dice un tango, nada es eterno en esta vida, ni la dicha ni el pesar. Al llegar los extraterrestres a la medianoche, después de habérselo anunciado a Rosalía durante todo el día y decirle que venían en son de paz, que no se fuera a asustar, le dijeron que debían hacerle una revelación. La revelación era que su hijo era mitad terrestre y mitad extraterrestre. Les preguntó Rosalía quiénes eran, ya que eran 2, uno de unos 35 a 39 años y el otro de 50 a 55 años, cabello entrecano. Su fisonomía era muy humanoide. El más joven era el capitán Kiev y el otro el capitán Liev. Ella pensó que posiblemente serían rusos y pensó otras cosas, por lo cual ellos se echaron a reír. Rosalía casi se incendia, se le subió el rubor a sus mejillas. Ellos le dijeron que no se hiciera problema, que tenían captación mental, transmisión de pensamiento y dominación mental, que venían en son de paz y que no le harían daño. Venían de Venus, o sea que eran venusinos. Hay muchas conjeturas respecto a la apariencia real de los extraterrestres, y no faltan los dibujos, películas o series donde especulan sobre el tema. Haciendo un paréntesis que puede aclarar este punto, una noche calurosa de luna, Rosalía dormía junto a un ventanal y la iluminaba la luna. El brazo derecho que tenía por fuera de su sábana, por la iluminación de la luna se vio escamado, color petróleo, con reflejos plateados, y se puso a gritar. Fue Felipe, y ella le explicó lo que pasaba, y él le dice:
Ah, por fin, ya lo viste, Sonsa. Si descendemos de ellos, somos lagartos de agua. Rosalía quedó aterrada, pero refutó. No me digas que nos volvemos lagartos. A lo que Felipe responde. Sí, viejita, estamos en el fin de los tiempos y debemos volver a nuestro origen. ¿No te gusta? Sí, son nuestros ancestros. Rosalía casi vomita. El terror no la abandonaba y le dice. Bueno, yo creí que eran los monos. Ya estaba familiarizada con los monos. Y además me caen simpáticos. Pero los lagartos, ¡guau! Son terroríficos, de mal aspecto, repulsivos. Si es así, ¿qué podemos hacer? Los extraterrestres tienen otra peculiar característica. Sus orejas pegadas, sin lóbulo. Muy a lo contrario de lo que muchos pensarían al creer que es un defecto o una deformidad, y tienden a tapárselas. Al día siguiente de la visita de los extras, lo charló con su hijo, y cuál no sería la sorpresa cuando su hijo le dice: Yo ya lo sabía, los estaba esperando. Rosalía seguía contándole la revelación, a lo que él responde: Yo sé cómo te lo hicieron, me enviaron para escribir un libro, ¿cómo no lo voy a saber? Lo que sí, teneme el tanto de todo, y cuando te lleven, fíjate bien en todo, cómo vienen, cómo entran, dónde te llevan, cómo visten. A lo que Rosalía añadió: Ellos me dijeron que tenían transmisión mental, captación de pensamiento y dominación mental. Una pinturita. También me dijeron que me precisaban para cumplir una misión, pero que primero me quitarían unos sentidos y a cambio me darían otros. Aumentarme el humor, quitarme el temor, darme docilidad, quitarme el poder de analizar, razonar, etc. Su hijo insistía que estuviese alerta y los vigilara, a lo que Rosalía contestaba: Cuando ellos quieren, me dominan mentalmente y yo puedo mirar, escuchar, caminar, pero a veces me inmovilizan. Tengo la lengua dormida. Si ellos quieren que hable, hablo. Si no, no. Y su hijo le responde: Eso ya lo sé. ¿Cómo proceden? ¿Cómo actúan con vos? Es lo que quiero saber. Nadie mejor que él para saberlo. Rosalía explicaba que a veces estaba acostada durmiendo y era como si de un pulso o mentalmente un imán la atrajera y ella, como autómata, se levantaba. Y un día lo pudo experimentar muy claro. Ante la insistencia de su hijo, se dio cuenta que ella misma les abría la puerta, que estaba con llave, y entraban por el comedor. Su hijo dormía en la misma pieza y nunca se despertó. Más bien pareciera que lo dormían. En una oportunidad revisaron todo, hasta el taller de electrónica. Se llevaron una lámpara de radar que su hijo tenía. En la mañana, cuando revisó, notó solo ese faltante. Ellos le decían que venían en son de paz, y al abrirle la puerta pensaba: Ah, son los muchachos. Pero esa vez estaban con unos enanitos que no medían más de 50 centímetros. Tenían bucitos como de nylon, color manteca, con una capucha que les tapaba la cabeza y las orejas, dejando la cara al descubierto. Su rostro era color manteca tirando a ceniza, algo similar a los hongos del campo. No se sabía si era piel, parecía esponjosa, eso sí, transpiraba. Ellos son los que se ocuparon de revolverlo todo. Traían una especie de radio de unos 20 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto, y tenía una antenita. Lo pusieron sobre un aparador. Rosalía en un descuido se los quiso quitar, y uno de los enanitos sacó una especie de pistola de la cintura, y la fumigaron con un líquido que se vaporizó. Ella empezó a saltar y a gritar porque se moría del frío. Rosalía se dirigió a los que eran físicamente humanoides, los terrestres que traían a los enanos, y les dijo: ¿No me dijeron que venían en son de paz? Y ellos responden: Creíamos que querías quitarnos el aparato. Rosalía prosiguió diciendo: Sí, se los quería quitar porque así me lo pidió mi hijo. Él quiere algo de ustedes, para comprobar realmente que ustedes estuvieron aquí. A lo que ellos responden: Él lo comprobará en su momento. Y con esas palabras se retiraron, cortándose de inmediato el frío que Rosalía sentía. Cuando ya ocurrían las visitas, Felipe quedaba con bastante curiosidad, por lo que una noche fueron a ver por dónde habían venido.
Se observaba en la tierra húmeda las pisadas de los enanitos y las pisadas normales de los humanoides. Las siguieron y justo terminaban junto a un árbol centenario de olivo. Donde comenzaban sus ramas, Felipe solía sentarse. Sus ramas hacia arriba formaban en el nacimiento un perfecto asiento. El grosor del tronco del árbol no lo podían ni abrazar 3 hombres juntos. Lo incomprensible se hizo comprensible, ya que con el correr del tiempo supieron el por qué detenían suspendida en el aire la nave arriba del olivo, no para trepar, ya que ellos hacían ¡shup! Y algo los succionaba, introduciéndolos hacia arriba y cerraban la escotilla. El olivo era fuente de energía espiritual, y Rosalía creía que todo lo de ellos era en base a energía. La primera vez que contactaron a Rosalía le dicen: ¿Qué tal, María? Que es su sobrenombre. El seudónimo que adoptó se lo puso la familia de su marido, gracias a su casamiento obligado que su madre le impuso a los 15 años. Rosalía estuvo llorando sin consuelo por 10 años, y de allí que la bautizaran María Magdalena. Luego los sacerdotes la invitaban a que colaborase en el pesebre viviente navideño, representando a María, que se realizaba todos los años. Cuando se encontraba con las otras mamás que también colaboraban en dichas actividades, le decían María. Pocos en su barrio sabían su verdadero nombre. Ella, sorprendida, pensó en cómo lo podrían saber, a lo que contestaron: Te conocemos desde antes de nacer. Siempre te estuvimos vigilando. No eres desconocida para nosotros. Los extras la dejaban hablar solo si ellos lo creían conveniente. De lo contrario, de la infinidad de veces que la llevaron, le dejaban en la memoria lo que creen que es conveniente, y lo que no, se lo borraban. Le decían que tenían captación mental y dominación mental. Con solo mirarlos, ellos podían emplear esos poderes cuando fuese conveniente. La dominación parcial o total es lo más clásico en ellos. De allí que se dice, quedé paralizada. Rosalía diría, impedida de movilizar tal o cual miembro o sentido. Es sistemático, efectivo para las distintas tareas que deben realizar. Entre las experiencias de abducción que Rosalía más recuerda, fue cuando se dio cuenta de que estaba en una camilla y había 3 médicos de guardapolvos blancos, 3 de cada lado de la camilla. Entre varones y mujeres, 6. La camilla estaba en el piso y ella los miraba desde el suelo, y uno con el pie hizo trac trac y subió la camilla a la altura de ellos. La durmieron y no creía que fuese con anestesia. Los médicos eran todos terrestres. En otra oportunidad, la tenían sentada en una silla y habían igualmente 3 y 3 de cada lado de ella. Sentía que la estaban escarbando. Lo que no pudo precisar era lo que hacían en su cabeza. No sentía nada, solo como si le corrieran el cabello. Ningún dolor, eso sí, paralizada mientras ellos hacían lo suyo. Siempre Felipe, su hijo, insistía en el por qué los extras no querían contactarse con él, o por qué no se lo llevaban a él. Pensaba que su profesión de técnico tendría algo que ver. Pero la realidad de todo es que cuando Felipe estaba en la escuela estudiando electrónica, un día llaman a su madre a una reunión. De la reunión participaban ingenieros y profesores. Lo que Rosalía de inmediato pensó que no era para nada bueno. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando le dicen que no lo envíe más a la técnica? Y ella, asombrada, indaga el porqué, a lo que ellos respondieron: Su hijo no precisa que le enseñen. Él aprende solo. Rosalía, perturbada y confundida, pensó que el problema era su comportamiento y que por eso lo estaban expulsando de la escuela. ¿Ha escuchado usted hablar de los niños prodigios? Retomaron nuevamente la palabra los profesores, a lo que Rosalía respondió: No me digan que es un niño prodigio porque me empiezo a reír de ahora hasta mañana. Bueno, empiece desde ahora. Intervienen los profesores. Porque sí lo es, pero no se lo debe decir a nadie. Podría perderlo. Déjelo crecer normalmente. No gaste dinero inútilmente. Rosalía, desesperada, pensaba qué iba a hacer, y empezó a leer el diario, y vio que pronto comenzaría un curso de licenciado en Relaciones Públicas. Inmediatamente informó a Felipe, con el recorte del diario todavía en su mano.
Felipe la toma de los hombros y le dice: Vení, vieja, vení, sentate aquí que vamos a hablar. Decime, ¿vos te volviste loca? ¿Cómo voy a ir a ese curso? ¿No ves que dice para alumnos con bachillerato? Rosalía le contestó: ¿Y a vos qué te importa? Vos vas, te anotás y chau. Fue y se anotó, y su sorpresa fue tal que concurrían desde profesionales, empresarios, alumnos con bachillerato. Felipe era el más chico y el único que sabía, el que levantaba la mano, el que daba respuestas, a lo que Felipe solo pudo decir: Vieja, ¿cómo sabías que yo sabía? Hasta que se produzca la batalla final, difícilmente puede haber paz en este mundo, si no se logra primero la unión y la armonía. Nosotros difícilmente podremos hacer algo. En cambio, otros países se juegan el todo por el todo, y se han embarcado en tratar de habitar otros planetas. Rosalía no sabía qué iría a suceder, pero sea lo que fuere, esperaba que la paz y la prosperidad estuviese con nosotros. Pero no está de más recordar las ciudades mayas abandonadas sin dejar rastros de ningún superviviente. Y siempre se dijo que debían haber emigrado a otros mundos. ¿Y cómo? Si alas no tenían. Entonces los trasladaban. ¿Y quiénes? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Hasta que en cada institución, en cada repartición o estamento, no se tome conciencia para erradicar de su entorno los que son seres nefastos. Quizás les causen admiración y sean dignos de envidiar. Derraman admiración por su audacia, son osados, pero en esa misma forma y calibre son utilizados por las fuerzas de poder. Entonces, ¿dónde están? ¿Y para quién o quiénes son los derechos humanos? ¿Qué abarcan? ¿O los militares y sus familias no son humanos? Y si el código militar que los ampara está copado, sometido al poder político, ¿quién ampara a los de menor grado? Si la protección fuese de la misma magnitud, entonces sería equitativo y habría primado el derecho a la equidad. En cambio así, la desproporción es total y la desprotección temeraria. Entonces, ¿dónde está la justicia? Quedan librados a su propia suerte y a proteger sus vidas de las agresiones externas. Si las Fuerzas Armadas protegen la soberanía de una nación y ofrendan sus vidas en aras de la libertad, ¿qué más pueden ofrecer? Si es lo máximo que el superior les brindó y se desvaloriza con tanta ligereza ante cualquier confabulación o entuerto hecho por ambos poderes en contienda, desmoralizando hasta el suicidio por la bajeza y tan vil traición. Estos desgraciados acontecimientos finalizarán a partir del 2001. Los extras advierten: Las ratas en este universo no tendrán cabida. No habrá madriguera en la que puedan esconderse, ya que están todas identificadas, hasta sus costillas contadas. En el mundo ya no hay más espacio, a no ser que se encaramen en algún módulo espacial como polizontes. Es una infinidad de tiempo transcurrido y solo los ha movido el afán de destrucción en todas sus formas, material, espiritual y moral. Todo ha sido pasto para su avaricia. Mientras el mundo entero se empeña, se afana en reconstruir, en elevar el estatus de vida, de progresar, investigar para beneficiar a la humanidad, para el presente y el futuro, ellos producen los más aberrantes virus, epidemias, destruyendo la ecología, que es el pulmón de la humanidad. El mundo está cansado, las razas agobiadas de luchar, de sufrir en vano, sin ver los resultados por la supervivencia, la cual ya no les brinda ni siquiera el deseo, la ilusión, la algarabía de seguir empujando el carro de la ambición de los otros. Sin consuelo por tanta indiferencia, tanta desidia, colmaron el cuerno de la abundancia a costa de la humanidad y beneficio de los siniestros y ambiciosos extraterrestres destructivos. Por ello, la batalla entre las dos facciones extraterrestres es inminente, y los que quieran y pretendan mediar para seguir obteniendo beneficios y prebendas seguirán siendo cómplices
beneficiándose en parte y condenando a la mayoría, la cual ya dice: ¡basta! El clamor fue escuchado. En este campo no queda nadie exento. Creen a pie juntilla que están protegidos. ¿Protegidos de qué? ¿Por quién? Cuando creen que ya han cumplido con creces y creen, esperan o pretenden retirarse, ingenuamente piensan: ya tengo la casa, el auto y unos ahorros. ¿Para qué más? Estuvieron haciendo las cosas prolijamente, cosa de preservar su preciosa vida durante 10, 15 o 20 años, y se piensan retirar. Y ¡oh, qué desgracia! Murió en un enfrentamiento, o bien pisó una cáscara de banana y dejó de existir. Trayecto al hospital. No se salvará ni la comunidad informativa. Ya no queda espacio ni tiempo para la especulación. O se salvan todos o se hunden todos con el barco. No hay alternativa. La humanidad está agobiada, sin esperanza, decepcionada, desilusionada, sin presente ni futuro. No hay nada adelante ni atrás, solo abismo. Un gran vacío de poder, de derechos constitucionales, laborales, sin bienestar ni progreso espiritual. Están embarcados en habitar otros mundos a costa de la humanidad, estafando la credibilidad y confianza que les confirieron. Cada ser debe tener en claro cuál es su doctrina, ser fiel a ella, no apartarse de la fe que profesa, ser honesto de corazón, con sus creencias y sentimientos, sin especulaciones. Sobre la batalla final, que deberá producirse entre los dos bandos, Rosalía no sabía cómo ni cuándo. Ese es tema que no le concierne. Pero supone que llegado ese encontronazo, temblarán todos los planetas de la galaxia. Y cuando eso suceda, será aquí, en esta bendita tierra, donde se producirán grandes desastres y cataclismos, que para las mentes simples, como la de ella, creerán que fue castigo de Dios, y nunca que se estaban trenzando de los pelos dos facciones de extraterrestres desencontradas.